Shalom, shalom y bendiciones, mis amados hermanos. Continuamos con el estudio de nuestra porción semanal de la bendita Torah, que lleva por nombre Metzorah, que significa leproso. Hoy leemos el capítulo 15 del libro de Levítico, en donde encontramos leyes relacionadas con la impureza en varones y mujeres con el problema de flujo, ya fuera flujo de semen, flujo de sangre, y es acá en donde nos hacemos la pregunta, ¿qué realmente significa un estado de impureza? Ya que normalmente nosotros, en nuestra mente occidental, cuando pensamos en impureza, pensamos en algo que es inmundo, en algo sucio, en algo pecaminoso. Pero cuando leemos las instrucciones acá de la Torá, pues surge la cuestión de por qué, por decir una mujer, sería considerada inmunda o pecaminosa al tener flujo de sangre, o por qué sería considerada también inmunda o pecaminosa al dar a luz a un bebé. Es ahí donde las ideas parecen no tener mucho sentido. Y para ello es necesario entender el término impureza o el término impuro a la luz de la Torá y desde su contexto hebreo. Y para ello hay que decir que este término de ser impuro o ser declarado impuro en el idioma original, en el hebreo, tiene que ver con ausencia de vida, es decir, alejamiento del eterno. El estado más puro que existe, por supuesto, es el creador del universo. Él es el ser más puro que existe. Y la escritura nos dice que él es vida, Él es el creador de la vida. Por otro lado, el estado de impureza, vamos a decirlo así, el estado más impuro que existe es el de la muerte. Cuando una persona se enferma, por ejemplo, se dice que está en un estado de impureza, pues al estar enfermo, su posibilidad de vivir o su potencial de vida disminuye y eso lo vuelve impuro. Y si te das cuenta, acá no estamos hablando de una situación pecaminosa necesariamente, sino más bien estamos hablando de niveles de pureza, niveles de impureza. En un estado de mucha pureza, la persona pues está sana, está llena de vida y por eso es declarada pura. En el caso de una mujer cuando está embarazada, pues no solamente ella tiene su propio estado de pureza, es decir, su vida, sino que al llevar una vida dentro de ella, eso la hace potencialmente más pura todavía. Pero cuando ella da a luz, entonces sale vida de ella, da luz a su bebé, entonces pierde potencialmente esa pureza extra que había ganado, que tenía, al salir de ella. Por eso es declarada impura, porque perdió vida, salió vida de ella. Cuando está embarazada de un niño o de una niña, eso hace una diferencia, nos dice la Torá, que cuando ella da luz a una niña, su estado de impureza es mayor que si está embarazada de un niño o si da a luz un niño. Porque, otra vez, porque al dar a luz una niña, potencialmente esto es todavía el doble de potencial de vida, pues la niña alguna vez también va a engendrar hijos. Entonces, visto así, el estado de pureza tiene que ver con lo cerca que estamos del Todopoderoso, del Creador del universo, de aquel que es el dador de la vida. Y mientras más nos alejamos del Eterno, eso nos lleva a un estado de impureza. Por eso es que en este capítulo del libro de Levítico se hace mención de estas leyes mejor dicho, de estas situaciones que vuelven impuras a una persona. Si un varón tiene flujo de semen, es decir, está perdiendo la potencialidad de generar vida y eso lo vuelve impuro. Otra vez, no estamos diciendo con ello que
está en una situación pecaminosa o de inmundicia. No, no es así. Sin embargo, sí, como ya dijimos, la muerte es el estado de impureza más grande que existe. Entonces, ¿cómo es que se establece la conexión entre una situación de impureza a el pecado? ¿Cómo es que se conecta una cosa con la otra? Bueno, las escrituras nos dicen que la paga del pecado es la muerte. Entonces, cuando una persona comete pecado, se aleja de una manera natural, se aleja de la vida, se aleja de Dios, se aleja de hacer la voluntad del Eterno. Y cada vez que una persona peca y peca y peca más, se va alejando más de Dios, se va alejando de la esencia de la vida y entonces queda más y más cerca de un estado de muerte, de un estado de impureza. Entonces ahí es donde se establece esta conexión. Por eso nos dice la Escritura cuando habla del bendito Hijo de Dios, de Yeshua, que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, pero que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Es decir, aquellos que no aceptaron a Yeshua, que se alejaron de él en lugar de acercarse a él, lo que hicieron fue caer en un estado de impureza, mientras que los que se acercaban más a él estaban volviéndose cada vez más puros. Esto, obviamente, cuando una persona se acerca más y más y más al Eterno o a su Hijo, nuestro Redentor, es más evidente también nuestros errores, son más evidentes nuestros pecados, pero entre más nos acerquemos, más purificados vamos siendo. Nuestro nivel de santidad, que todo el libro de Levítico nos habla acerca de esto, de la santidad, de ser perfectos, de acercarnos al Eterno, de guardar su palabra, porque el obedecer los mandamientos del Eterno son vida. Recordemos que la Torá dice: he aquí que yo pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición, la obediencia y la desobediencia. Elige tú. Y ahí tenemos otro ejemplo de lo que nos puede hacer puros y lo que nos puede hacer impuros. Recuerda, entre más cerca estás del Eterno, entre más andes en sus caminos, entre más obedezcas sus mandamientos, tu estado de pureza aumentará. Entre más te alejes del Eterno, entre más te alejes de la vida, te alejes de la luz, y peor aún, si transgredes la Torá, entonces el estado de impureza en ti puede ir aumentando hasta llegar a la muerte. Es así como debemos de entender los términos en cuanto a la pureza y la impureza. Que el Eterno te bendiga. Shalom, shalom.